Y algo que también se volvió tendencia desde el viernes pasado y que obviamente aquí le vamos a dar seguimiento, damos un poco para ya contextualizar, es que un tribunal en México condenó a Google por 5,000 millones de pesos por daño moral o hacia el abogado Ulrich Richter. Está interesante este caso porque él ya había ganado incluso ya hace algunos años y como apeló la gente de Google, aumentó la sentencia a este pago de demanda. Monto, Iba de claro. 2,000 millones de dólares y se fue hasta 5,000 millones de dólares. Lo que habla y un poco el suceso es que se armó un blog donde se difamaba a este abogado, se le incriminaba con distintas situaciones. Si era el blog Las Chingaderas. Se llamaba Ulrich Richter Morales y sus chingaderas a la patria. A la patria. Tal cual, así es como se llamó. Pero lo que dice la gente de Google en México es que esta plataforma donde se montó, que es la plataforma Blogger, no está a disposición de ellos. Es decir, ellos no la controlan, sino lo hace Google Inc. Por lo tanto, para ellos no tendría que proceder. Sin embargo, también la demanda iba contra quien hizo este blog. Así que únicamente la plataforma fue donde se montó y lo que Ulrich ya nos contará más adelante Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Ya lo tenemos. Efectivamente, bueno, pues este juzgado civil en la Ciudad de México condenó a Google y a pagar cerca de 5,000 millones de pesos al abogado Ulrich Richter, como nos decía aquí mi querido Luis, y a su esposa por daño moral. Mi querido Ulrich, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Adela. Un gusto saludarlos. Igualmente, igualmente. Oye, a ver, explícanos, entonces, ¿quién tiene que pagar estos 5,000 millones de pesos? Mira, quien los tiene que pagar es la empresa Google Inc., que es la propietaria del motor de búsqueda y de la plataforma de Blogger, ¿correcto? Fue condenada ya por un tribunal de apelación al ratificar el fallo en primera instancia. Como sabemos, un juicio tiene 3 etapas procesales. El juicio en su primera instancia fue condenado a Google. Ahora el tribunal de apelación que revisa el fallo de la primera instancia los ha ratificado la condena y, como bien dicen ustedes, y la ha aumentado. ¿Por qué la ha aumentado, Adela? Porque yo impugné la primera condena en cuanto a la indemnización de daños punitivos, porque la doctrina y la Suprema Corte de Justicia es muy clara en este tenor, que dice que los daños punitivos deben de ser una cantidad ejemplar para evitar que se repitan estos actos y que el infractor, es decir, el responsable o uno de los responsables, en este caso Google Inc., pueda hacer tal este castigo que evite que se repiten este tipo de conductas con cualquier otra persona. Ah, ya. Por eso tiene que ser ejemplar, digamos. Es ejemplar. Entonces, si tú me dices, oye, pero ¿por qué es una cantidad alarmante? Pues, ¿qué cantidad le pones tú comparado con lo que vale la tercera empresa más rica del mundo? Ya. Entonces, lo que debió de haber ponderado Google es seguir jugando con la justicia y con una contingencia tan grave y tan alta que puede aumentar, porque yo sí te lo digo desde este momento, yo voy a impugnar esta cantidad, porque mira, Adela... A ver, explícame. Hay más instancias, entonces. Nada más queda una. Una nada más, ok. Una nada más. A ver. Donde la Corte va a decidir si esta cantidad es correcta o se tiene que disminuir o se tiene que aumentar. Ok. Correcto. Entonces, a Google le queda la última instancia porque ha perdido las 2 anteriores. Ok. Entonces, lo que yo estoy alegando es que tratándose de la capacidad económica, en primer lugar, de Google, y la influencia que tiene en el Internet, porque es el buscador por excelencia, controla más del 80% en motores de búsqueda, entonces tiene cierto impacto lo que está en la plataforma de Blogspot y de Google. Entonces, ahora cada quien planteará en el término de 15 días sus inconformidades para que un tribunal pueda resolver ya en definitiva. ¿Qué tribunal será, mi querida Adela? Yo creo que va a ser la Suprema Corte de Justicia, que ya conoció este asunto porque en un inicio Google nos presentó, imagínate, había que recordar una carta diciendo que no tenía oficinas en México, que no existía, que no había sucursales, que no había agencias. Haz de cuenta que no existía y lo acabamos de ver aquí en las fotografías que amablemente ustedes han compartido con sus televidentes, radioescuchas, es que hay un edificio en Montes Urales de Google completamente con la marca de Google y son de explorado derecho, son del dominio público, que son sus oficinas.
Entonces, este tema era para llevarse el juicio a Mountain View, a la cancha de los Estados Unidos. Exacto, es lo que te iba a decir. Ahí tendría que llevarse el juicio, ¿no? En todo caso. No, porque mi querida Adela, la primera victoria que tuvimos en este asunto fue esa, que efectivamente... Que se llevara a cabo en México. Así es. Okay. Entonces, la primera victoria que logramos y el primer precedente en este asunto es que tratándose de estos gigantes tecnológicos o de empresas que tienen su matriz en el extranjero, será prioridad a tus derechos humanos, Adela, de que tú toques a un tribunal para que se imparta justicia. Y eso se resolvió e incluso llegó hasta la Suprema Corte. Entonces, el primer round que pierden ellos es en razón de la competencia, que ellos decían, tienen que juzgarte en Mountain View y no en México. Pierden eso y después continúa la segunda parte del litigio en razón si había daño moral o no había daño moral. En ese tenor tenemos ya la primera instancia que dice que sí hay daño moral, la segunda instancia que sí dice que hay daño moral, y ahora volverá el asunto a llegar a la Corte para determinar y ratificar si para ellos también existe daño moral y ver lo de la condena de los daños punitivos, que quiero decirte, Adela, y todos tus compañeros, esto es una tesis que ha venido enarbolando la Suprema Corte de Justicia desde 2011, que se reforma la Constitución para, en su artículo primero, para ser más en los derechos humanos del principio pro persona. Entonces, cualquier situación que tú tengas, tiene prioridad, tiene mayor jerarquía los derechos humanos, la dignidad humana, que cualquier otra cosa. Y ese es desde el 2011 han venido una serie de precedentes estableciendo los términos de la dignidad humana y de los daños punitivos. Ya, pues está interesante, Luis. Sí, está súper interesante. Sobre todo, creo que también a mí lo que me llamó la atención es que, por ejemplo, parte de lo que estuvo compartiendo la gente de Google es que ellos dicen, y leo textual, dice, este fallo atenta contra la libertad de expresión y otros principios fundamentales. Y un poco lo que yo te quisiera preguntar, Ulrich, es ¿en qué punto pues se coarta la libertad de expresión y en qué punto se sobrepasa esto? ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, Luis, esto es sumamente importante, ¿no? Yo creo que tu pregunta es toral. Google dice, oye, es que es un atentado a la libertad de expresión. Y mira, Luis, esto es tan fácil como si yo ahorita hiciera un blog y con todo respeto, si me lo permites, te pongo tu foto y digo que tú eres el rey del lavado de dinero. Y te pongo unos portafolios y te digo que eres buscado por la DEA, que eres buscado por la Interpol, y pongo la foto de tu esposa y discúlpeme, digo, este fulano, porque se dice una grosería, me enseñó a lavar dinero. Y lo subo a la plataforma. Tú acudes con Google y dices, mira, a mí no me buscan en Interpol ni la DEA, y lo acreditas. Y yo no tengo ninguna investigación de lavado de dinero. Y no solo eso, sino que te pongo a ti un libro que dice cómo lavar dinero y que es de tu autoría. Y dices, oye, este libro no lo hizo Luis, este libro no existe. Y vas y se lo pides a Google y dices, mira, hay usurpación de mi persona. Estás promoviendo una actividad ilícita. Estás generándome que la gente me vea con odio. Y estos postulados tú los tienes en tu política y dice en tus políticas, que no son inventadas por mí, sino son plasmadas por la propia Google, que si actualiza una de ellas, se debe de eliminar. ¿Por qué no lo eliminaste? Entonces yo creo que aquí es muy importante, Luis, y yo estoy volviendo a que no es lo mismo ahorita lo que estamos viendo con ustedes en este programa de televisión, que sé quién es Adela, quién eres tú, a que en la plataforma de Blogspot cualquiera puede usurpar, claro, y decir, por ejemplo, que este señor Petro es un violador, y poner ahí una foto de Petro, el que ganó en Colombia, con 10 mujeres, ¿no? Y antes de las elecciones, pues cualquier mujer que lo vea dice, yo no voy a votar por Petro, porque hay un video que circula nada más y nada menos en Google. No está circulando en Telecomunicaciones Oaxaca ni en Telecomunicaciones Acapulco, en la plataforma más grande del mundo. Entonces yo por eso le debato a Google y digo, mira, cuando hay fake news y este tipo de montajes, pues no puedes estar amparado en ningún derecho, sino yo te diría, esa plataforma, Luis, más allá, es un libertinaje. Y viene Google y dice, bueno, es que tengo mis políticas para controlar el blog. Bueno, si se violan las políticas, ¿por qué no actuaste? Por eso es condenado Adela y Luis al daño moral por omisión, porque el autor material del blog sí fue condenado también junto con Google. No nada más fue Google, sino también el autor material que hizo este blog
fue condenado a daño moral y a daños punitivos, nada más que no tiene la misma capacidad económica que la tercera empresa más rica del mundo, con una influencia y una penetración en Internet que ustedes saben es muy fuerte, ¿no? Pues sí, porque, a ver, esto pasa con mucha frecuencia, se suben fotografías, claro, se hacen videos y todo es hechizo. Entonces, esto estaría sentando jurisprudencia, Ulrich. Así es. Ya. Así es, si este asunto llega a la Corte y se vuelve a ratificar el daño moral, ya sería jurisprudencia en México y un antecedente sumamente importante que por lo menos tendría que decir Google, pues cuando me vuelvan a notificar cualquier ciudadano que se están violando mis políticas, pues tengo que actuar. Y claro, no dedicarse pues a acrecentar su fortuna y menospreciar los derechos de cualquier ciudadano que les toca las puertas y les dice, estás afectando mi dignidad, quita el blog. Adela, esto era tan sencillo, sí, quitar un blog, claro, que ellos podrían haber apretado un botón y se hubiera acabado el Hombre, problema. pues si te no bajan por cualquier cosa, claro, ¿no? Ahora, Ulrich, ¿hay alguna referencia en Estados Unidos, en algunos de los estados al respecto? Y lo menciono sobre todo porque la Comisión Federal de Comercio y, bueno, Barack Obama y varios políticos ya han metido varios temas que tienen que ver con tecnología, o todo el tema de inteligencia artificial, pero ¿ya hay algo que se haya hecho en Estados Unidos que también pueda servir como referencia con respecto a lo que suceda con Google Inc.? Mira, como tú sabes, la era de Barack Obama era muy pegado a las tecnológicas, los veía con mucha simpatía. Después llegó Trump y hubo un gran divorcio. Pero más allá de la cuestión política, porque los gigantes tecnológicos son las empresas más ricas de Estados Unidos y del mundo, ¿no? Elon Musk, Jeff Bezos, los señores de Google son el 7º y 8º hombre más rico del mundo. Y Eric Schmidt, que fue su director general, es el 12º. Yo te podría decir aquí que nosotros atendimos a los precedentes que había en el mundo. ¿Qué dice los otros países? ¿Qué dice Europa? ¿Qué dice Estados Unidos? Y todos concuerdan a que si el motor de búsqueda fue notificado fehacientemente y plenamente de una petición para que se eliminara el blog y no actuó debidamente el motor de búsqueda, es responsable. Y eso es lo que se está planteando. Aquí no le estamos atribuyendo la creación del blog, sino que en su capacidad Google pudo haber apretado un botón y eliminarlo. No sabemos por qué el no lo hizo. Algoritmo, ¿no? El mismo algoritmo, claro. El algoritmo. Exacto. Hola, Ulrich, buenos días. Estamos luchando contra un algoritmo que a lo mejor en este asunto, una de las trascendencias más importantes es que Google a lo mejor se dio cuenta que se equivocó en el algoritmo de defensa, es decir, claro, no bajó el blog, porque el algoritmo es perfecto de Google. Pues hoy ya tenemos 2 sentencias que nos están diciendo que Google planteó un algoritmo de defensa equivocado. Hola, Ulrich, buenos días, Daniel López Casarín. Oye, me surge una duda y además me imagino que ahora ya te adentraste demasiado en toda la ley que tiene que ver con la tecnología. Estás hablando de este blog que se crea. Si, por ejemplo, algún diario oficial, el que quieras, en su página privada hubiera tomado fotos, hubiera tomado información de este blog, ¿también sería cancelado esa página oficial o qué tendría que pasar en ese caso? Así es. Nosotros demandamos a Google la cancelación, el retiro del blog y nos los han dado favorable. Con esa sentencia yo iría con cualquier otra publicación, decirle, oye, ya fue resuelto que es ilegal, lo tienes que bajar. Ya. Oye, dices que está muy adentrado ya en el tema, al tanto que estás por sacar un libro, ¿no? Sí, Adela, fíjate que como bien dicen, yo a raíz de este litigio, pues lo primero que haces como litigante es estudiar a tu contrario, y más tratándose de Google, y este libro pues es muy interesante porque se llama Los filósofos en la era tecnológica, los pitagóricos de hoy. ¿Y a qué voy? A que para mí Silicon Valley, donde viven todos estos genios tecnológicos, es lo que antes era antiguamente, hace cientos de años, la Magna Grecia. ¿Correcto? Y Jeff Bezos, Elon Musk, los señores de Google, Steve Jobs, son la reencarnación de Pitágoras, porque todos ellos han sido matemáticos. Y me dirás, oye, pero no son filósofos como el sabio de Samos, como Pitágoras. Pues te digo que sí son filósofos porque a través de sus innovaciones tecnológicas nos están cambiando la forma de vida. Sin y en duda, consecuencia claro. Están filosofando. Entonces, para mí... En el Ágora, ¿no? En el Ágora. El Ágora, y yo le llamo a Google
que es el oráculo. Pues sí. Y por ejemplo, te decía Silicon Valley, pero por ejemplo, a Stanford, donde salieron los señores de Google, Claro. yo digo que es la academia de Platón. A Elon Musk, en el libro, le llamamos el alquimista, a Jeff Bezos, el mago, a los de Google, los pitagóricos. Y entonces voy explicando por qué han resurgido la filosofía a través de estos genios tecnológicos que a lo mejor ellos no lo saben, inconscientemente le pegaron a la magia del número que decía Pitágoras. Y al final del libro hay un gran debate entre Alan Turing, el que dice que es una máquina ha pensado, y un filósofo muy importante ruso, los dos son de 1950, que se llama el maestro Gurdjieff. Pero el maestro Gurdjieff habla de otra máquina, mi querida Adela, habla de la máquina de lo que somos nosotros, que nos dice que el hombre no se conoce porque es una máquina que se encuentra adormilada. Y esa es parte de la visión del libro, a qué máquina tenemos también que desarrollar. La máquina externa, que ya va muy desarrollada, o voltearnos un poco estos genios tecnológicos también para desarrollar a la esencia del ser humano y a la verdadera máquina que creó las otras. Esa es parte del libro donde al final se cuestiona. Está bien interesante. ¿Cuándo lo sacas? ¿Ya está? Ya está, mira, ya está en las librerías, estará esta semana, ya en Amazon está, y está muy interesante porque hablamos de cuestiones, por ejemplo, Pitágoras, el número 10 era el número sagrado, Google es del 10 al infinito, o sea, el número 10 de Google es el número 10 de Pitágoras. La G de Google pues, es la G de geometría sagrada. Y entonces voy enlazando con un poco de misticismo qué referencias tienen, por ejemplo, Adela, qué casualidad que el número 10 es el de Google, el número 10 es el de Pitágoras, y la Kabbalah tiene 10 números que son los sefirot, que significan las esferas, que son números, ¿no? Entonces vamos enlazando todo este secreto, toda esta magia que hay entre los nuevos genios tecnológicos que hoy se han convertido en los nuevos conquistadores del mundo, ¿no? Sin duda, pues lo voy a comprar. Sí, suena bien interesante. Sí, ¿cómo no? Lo vamos a comprar. No, Oye, pues muchas gracias, y el día que quieras estamos con ustedes. Ya estás. Oye, entonces ya para terminar, ¿vas a pedir más lana? Vamos a pedir más lana, para que se enojen. Sí, bueno, nos invitas un café, por lo menos. Mira, ¿no? lo que vamos a hacer es que, ¿sabes qué? Vamos a rentar un cohete a Elon Musk para ir a dar la vuelta. Exacto. Este viaje se llama Google. Exacto, valdría la pena. Sale, Ulrich, bueno, estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias, buen día para todos ustedes. Oye, pues sí está Para mandar a Google bien lejos. Está súper interesante. Y de hecho, o sea, creo que la parte Aquí que me la llama- banda como que decían, ya, el que sí, pero Está muy interesante. está No, interesante. y las analogías del libro Claro. están buenísimas. ¿Y cuántos videoblogs conocen ustedes, Ay, no. nosotros, que se dedican A eso, al desprestigio de las mentir, personas. a denostar? Exactamente. Al Alguien desprestigio. como Juncal Solano, que se la pasa haciendo mentiras, inventando cosas para tener likes, para tener views. Totalmente. Ahora, algo que es bien interesante, Adela, compañeros, es que, por ejemplo, mucho de lo que propuso en su momento Monreal, con la ley Monreal, Sí, con respecto al sí, control sí, de sí. Internet, pues tiene que ver con esto, Con ¿eh? esto. La verdad. Es que, a ver, sí la libertad de expresión, pero de la libertad de desprestigiar a alguien a tal grado, o sea... Y lo hemos visto acá, por ejemplo, todo el tema de los, pues podemos llamarlo así, abusos del teclado, cuando alguien empieza a difamar y sobre todo que generas ya depresión en ciertas personas, que sucede y es real, Claro. pues sí, o sea, tiene que ver con todo esto, con difamaciones, con Claro. decir juicios, digamos, sin Porque alguien pruebas. puede poner cualquier tweet, Claro. dar cualquier declaración. Decir no pasa cualquier nada. mentira, Claro. no, hasta el cansancio. Y luego tú googleas tu nombre y claro, pues salen Sale. unas Sí, cosas claro. ahí Sí. terribles, ¿no? Claro. Ni me googleen, amigos, ni me googleen. Está, pues, sí, está horrible. Sí, esto sí es un Y precedente. sí es una doble moral, porque, a ver, él notificó, esto es falso, te demuestro que es falso, baja el blog, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí por un peluchito. ¿Un member? No, por un member. pene de peluche, en serio, en Exacto, serio, en o serio. sea, Sí. no, Te o dicen. sea, Pues sacar el, la aquí por doble sacar el moral. peluche. Exacto. Oye, creo que él es el abogado
Él está en contra de Nodal. Él es en el caso de representante. Universal, ¿no? Ajá, el representante legal de Universal. De Universal Music. Con todo el tema de Ay, Nodal, no, que yo Nodal también, decía que Ulrich. no le permitían Y creo que lanzar de música. Inés, ¿no? ¿Que Gómez no vamos Moll. por las libertades? ¡Exacto! Pues creo que sí. O algún tipo de... Ya, o en algún momento a lo mejor fue, ya. Sí. Pues es buen abogado. Sí, Sí, súper articulado. no, Sí, Y la va a verdad. tener una la nota. ¿Qué onda? Imagínate ganarle al 5 mil millones de pesos. Sí. ¿Qué son? Como 250 millones de dólares. O sea, no es tan... Por eso no suena... Cuando lo pones en pesos, Claro, es claro. brutal. Cuando lo ves en dólares con respecto a lo que A lo que representa la Google... compañía, No, claro. 250 millones de dólares. No, sí, para sí. ellos pues no es nada. Oye, ¿no? pues Sí. que pase uno, ¿no? ¿Qué pasa? No, ahora Sí. también lo que mencionaba, que al final lo primero que demuestra es que sí había oficinas, sí había... Claro, pues claro que hay oficinas. Ay, sí, todo el mundo sabía si hasta te invitaban a ver sus Claro. oficinas. Creo que ahí el tema fue, pues, un poco los representantes legales de esta compañía, pues, no creyeron que les iban a plantear un caso tan fuerte como Pues el que planteó él. Pues es que aparte sí te lo pone Pues es que son él. 8 años, Pues además. sí. Ya O he sea, estado ahí, ya he estado No ahí. es cualquier sí, persona claro. denunciando un canal, Claro, cualquier claro. persona Exactamente. denunciando una Es cosa. una abogada, si no es yo de que, oye, fíjate que... Y es Un que, tuit, denunciando un Lo tuit. estás diciendo muy bien, Maquita, porque para todos aquellos que nos sentimos indefensos contra estas grandes de, oye, me están diciendo esto de mí y no me hacen caso. Va a sentar un precedente, es Claro. muy Fuerte. importante. Sí. Después de eso, si tú demuestras que lo que se está diciendo de ti es falso, pues algo van a tener que hacer. Claro. Sí, De entrada, bajarlo. Sí, de entrada, No, mínimo. De entrada. Sí. Híjoles, tenías otro... Ay, el niño. El niño. Tiene niño. Bueno, no se los mandé, pero es que bueno,